Por ejemplo, te voy a leer una cosita aquí. Dice, alguien le escribe a Pulga diciendo todavía esto no tiene que ver con la estructura fundamental o tiene que ver así como separado, que la estructura fundamental es un escrito que es específicamente para dar a entender la estructura de la experiencia. Otro concepto que es la jerarquía de conciencias, como superpuestas en el presente, eh, etcétera. O sea, hay un montón de otras cosas. Y cartas también donde él explica cosas que son todas bien interesantes. Y así uno va armando la idea. ¿Y cómo hacerlo? ¿Puedes explicarlo y cómo se hace? Entonces dice, aquí hay algunos extractos de las cartas del venerable Ñanavira que te pueden ser útiles. Esta es la carta 81 del 1 de enero de 1964. Dice, ahora bien, todo pensamiento conceptual es abstracto, es decir, el pensamiento o concepto está completamente divorciado de la realidad, está sustraído de la existencia y es, en la frase de Kierkegaard, subspecie aeterni. Eso quiere decir como mirado desde el punto de vista de la eternidad, o como de una objetividad imposible para el ser humano, como el punto de vista de Dios, una cosa así. Bueno, dice, el pensamiento concreto, por el contrario, piensa el objeto mientras el objeto está presente. Y esto, en el sentido estricto de la palabra, es reflexión o concienciación, que yo traduzco, estoy traduciendo a mindfulness como concienciación, como concienciarse. Entonces, de nuevo, él hace una diferencia entre todo pensamiento conceptual es abstracto, ¿cierto? Y está sustraído de la existencia y es su especie de eterni. Y el pensamiento concreto, por el contrario, piensa el objeto mientras el objeto está presente. Y esto, en el sentido estricto de la palabra, es reflexión o concienciación. Uno se conciencia de lo que está haciendo, de lo que está viendo, mientras lo está en realidad haciendo o viendo. Naturalmente, esto es mucho más difícil que el pensamiento abstracto, pero tiene una ventaja muy obvia. Si uno está pensando o concienciándose en algo mientras está actualmente presente, no es posible cometer ningún error y uno está directamente en contacto con la realidad. Pero en el pensamiento abstracto hay muchas posibilidades de cometer un error, ya que, como señalé anteriormente, los conceptos con los que pensamos son asuntos compuestos, construidos a partir de un conjunto arbitrario de experiencias individuales, libros, conversaciones, observaciones pasadas, etc. En otra carta dice, la infinita jerarquía de conciencias, una sobre la otra, está siempre ahí, ya sea que estemos en reflexión o no. La evidencia de esto es nuestra conciencia del movimiento, que no requiere reflexión. Somos inmediatamente conscientes del movimiento, de una hoja que cae, por ejemplo, pero sí requiere una jerarquía de conciencia. ¿Por qué? Porque un movimiento tiene lugar en el tiempo, pasado, presente y futuro, y sin embargo somos conscientes del movimiento de la hoja que cae como un movimiento presente. Quizás esta sea una explicación demasiado breve, pero no es tan importante que la entiendas, le habla a alguien en una carta. Cuando queremos reflexionar, a menudo lo hacemos casi automáticamente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, hacemos uso de esta jerarquía de conciencia, retirando nuestra atención del nivel inmediato al nivel superior. Hay una nota ahí que dice que parece que él no había leído un libro de Husserl porque todavía no estaba traducido al inglés, que es donde desarrolla una idea similar. Y luego otra carta, la carta número 2, dice, ¿y cómo se practica esta conciencia con el propósito de liberarse? Es realmente muy simple. Dado que, como he dicho, toda acción es consciente, no tenemos que emprender ninguna investigación elaborada, como preguntarle a otras personas, para saber qué es lo que estamos haciendo de modo que podamos percatarnos de ello. Basta un ligero cambio de actitud, un ligero esfuerzo de atención. En lugar de estar completamente absorbidos por nuestra acción o identificados con ella, debemos, sin dejar de actuar, seguir observándonos a nosotros mismos en acción. Esto se hace simplemente preguntándonos qué estoy haciendo. Se encontrará que, dado que la acción fue siempre consciente de todos modos, ya sabemos, en cierto sentido, la respuesta, sin tener que pensar en ello. Y simplemente con plantearnos la pregunta, nos hacemos conscientes de la respuesta, es decir, de lo que estamos haciendo.
Así, si ahora me pregunto qué estoy haciendo, puedo responder inmediatamente que estoy escribiendo al señor Díaz, que estoy sentado en mi cama, que me estoy rascando la pierna, que me pregunto si tendré que moverme, que estoy viviendo en Búndala y así casi sin fin. Si deseo practicar la percatación, debo seguir haciéndome esta pregunta y respondiéndola hasta que descubra que estoy automática o habitualmente respondiendo la pregunta sin tener que hacerla. Cuando esto sucede, la práctica de la percatación está teniendo éxito y solo puedo desarrollar este estado y no alejarme de él por negligencia. Perdón. No sé, traduje mal, pero bueno, me di cuenta ahora. Por supuesto, se aplicarán consideraciones similares a la percatación de los sentires, las percepciones y los pensamientos. Consultar el pasaje B, qué sé yo, pero aquí tengo que preguntarme qué estoy sintiendo, percibiendo o pensando y la respuesta una vez más se presentará inmediatamente. Después en la carta 86 a Nyana Moli de la época, dice, mi visión del ser es la siguiente. El fenómeno singular actual directamente percibido, cualquiera que sea, aparece sobre un fondo de otros fenómenos que no es este. Y estos otros fenómenos se perciben periféricamente, no directamente. Están ausentes, no presentes. Posibles, no seguros. Pero este fondo mismo aparece percibido directamente en relación con otro fondo, que por tanto es doblemente periférico, doblemente ausente con respecto al fenómeno singular original. Y este fondo adicional tiene a su vez otro fondo aún más lejano, contra el cual aparece, y así hasta el infinito. Esta es la jerarquía o un aspecto de ella. Está definiendo lo que llama él la jerarquía de conciencia. Esto servirá a la imagen de los cuadrados dentro de cuadrados. Y ahora puedes considerarla, como sugieres, como una pirámide que avanza con secciones decrecientes. A lo que se está refiriendo es, son distintos un cuadrado dentro de otro cada vez más chico. Y entonces uno puede ver eso como solamente como plano, como solo cuadrados, o como en o como una pirámide que se acerca, o como un callejón que, como una cosa así que va hacia adentro, digamos. ¿Ya? Como distintas formas de ver la misma cosa. Entonces dice, cada sección se destaca como un fenómeno único en el contexto de la siguiente sección más grande, que representa todas las limitadas posibilidades inmediatas o alternativas a la sección más pequeña dentro de ella. La relación es esencialmente de la parte al todo, repetida indefinidamente. Ahora bien, el S es percipi de Berkeley tiene en cuenta el único fenómeno inmediatamente presente, perdón, está mal aquí, el fenómeno singular inmediatamente presente con el que usted comenzó, es decir, ignorando el hecho de que este fenómeno dado es en sí mismo un fondo de un fenómeno aún más presente. Y en otra carta dice, en nuestras actividades cotidianas normales estamos totalmente absortos en nuestras experiencias, en el mundo. Sin embargo, con la práctica es posible dar un paso atrás, por así decirlo, y sin dejar de tener experiencias, observarlas mientras ocurren. Para adoptar esta actitud de autoobservación o reflexión deliberada, simplemente retiramos la atención del contenido variable de nuestras experiencias, que es el mundo, y la dirigimos a la estructura invariable de esas mismas experiencias. Así, el mundo, aunque no deja de existir del todo, está entre paréntesis. Y bueno, todos esos son ejemplos simplemente de cómo cómo uno puede ir como construyendo la idea a través de las explicaciones que va dando a distintas personas en cartas y cosas así, aparte del escrito, de los escritos principales. Es como para que te hagáis una idea de que lo que está elaborando es algo que, claro, que es difícil de imaginar hasta que ya se va haciendo más imaginable, digamos. Y eso es solo una ilustración de lo que sería la reflexión, en el fondo.